Entonces, como les venía comentando directamente, si yo no tengo alguna de estas directamente, pues imagínense tener un producto sin precio. ¿En qué momento lo voy a conseguir? Se nos complica directamente la vida, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ello, yo tengo que directamente comenzar a identificar dónde voy a poner el producto, o sea, toda la parte de distribución, cómo voy a hacer para comenzar a promocionarlo, pero no solamente ello, también tengo que identificar directamente todas las estrategias. Entonces, eso es lo que busca realmente el mercadeo. Si yo logro comprender qué es el mercadeo, automáticamente es sencillamente cómo voy a hacer para vender mi producto dentro de ese mercado, ¿no es cierto? Entonces, ese es el conjunto de actividades que nos van a acercar directamente al producto para satisfacer las necesidades. Y esa satisfacción de esas necesidades directamente las identificamos con una investigación de mercados. Esa investigación de mercados nosotros la vamos a lograr evidenciar mucho más adelante cuando veamos toda la parte de investigación. ¿Por qué lo vamos a ver al final? Porque ahorita al principio, cuando ustedes directamente están desarrollando su producto, pues no van a poder directamente comenzar una investigación porque ustedes dicen, bueno, pero ¿qué le preguntamos a la gente? ¿Qué es lo que vamos a investigar? ¿Sí me hago entender? Entonces, primeramente necesito que tengan claridad sobre la idea y a partir de ello sí comienzo a hacer toda la investigación de mercado. Entonces, aquí es donde comienza a interferir todo lo que nosotros nos requiere y realmente necesitamos y evidenciar. Muchas veces nosotros montamos el negocio, pero no tenemos en cuenta todo del entorno de la empresa. Decisiones del gobierno. Si yo ahorita voy a montar directamente un negocio, ¿ustedes creen que yo lo haría con la problemática que hay directamente del COVID-19? Muy probablemente no lo haría, pero ahorita les envío una lectura respecto a los negocios que han surgido a través de las crisis. ¿De acuerdo? Del COVID-19, que es muy interesante realmente. Pero entonces si yo voy a identificar una clara decisión del gobierno es, por ejemplo, que nos van a regalar el agua, nos van a regalar la luz, ¿no es cierto? Nos van a dar como 3 meses de gabela directamente con los servicios públicos. Si yo no estoy enterado y yo comienzo a pagar y no hago la reclamación, muy probablemente esto le va a afectar a mi empresa porque son unos gastos que estoy generando los cuales no debo comenzar a cancelar ahorita pues por la problemática, ¿de acuerdo? ¿Qué otra decisión de gobierno me afecta en este momento directamente si yo comienzo a crear? Que yo estoy esperando que realmente el gobierno comience a apalancar mi empresa de pronto con la parte de la nómina, revisando cómo van a ser los pagos directamente de los arriendos. Si se dan cuenta porque es importante estar enterado en cuanto al entorno. Otra gran importancia es directamente la competencia. Hagamos de cuenta que ahorita no hay COVID, pero entonces todos los negocios están funcionando. Tengo 3 panaderías en una escuadra, en un barrio tengo 10, ¿no es cierto? Y si yo no estoy enterada respecto a lo que está haciendo mi competencia, muy probablemente yo comienzo a, pues, digamos, a ser indiferente ante ella cuando yo comienzo a identificar que realmente no están viniendo los clientes, que los clientes están yendo para otro lado, pero ese otro lado es mi competencia que se está generando estrategias de promoción, estrategias de oferta, estrategias de apalancamiento, en donde presta mejores productos o vende mejores servicios. Entonces, ahí es importante identificar dónde se encuentra la competencia, qué está haciendo y cómo está haciendo directamente para vender. ¿Listo? Esas temporadas especiales, entonces temporadas especiales que nosotros tenemos directamente en, en Colombia. Podríamos hablar directamente de la Navidad, Día de la Madre, Día de la Mujer, Día del Padre, Día del Niño. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros decimos, no, pero es que esas temporadas acá, yo no sé por qué nació. Es decir, por ejemplo, ahorita lo que pasó con San Valentín en el mes de febrero, donde decíamos, pero pues nosotros porque estamos arraigando pues una costumbre que no es de nosotros, y la estamos arraigando a Colombia, porque resulta y pasa que Colombia venía del 2019, de un diciembre, viene de un enero, donde la gente se gastó la plata, tiene que volver a invertir plata ¿en qué? En colegios, ¿no es cierto? Y ahí, ¿dónde queda entonces el comercio? Entonces se tienen que agarrar de alguna temporada especial y en este caso ustedes creen que nosotros nos inventamos la Navidad, nos inventamos el Halloween, todo esto. Lo único que nosotros nos hemos inventado hasta el momento es el día de la cerveza póker, el día de los amigos. No nos hemos inventado absolutamente nada más. De resto, todos son costumbres arraigadas a través de los diferentes países. Entonces,
esas temporadas escolares y costumbres de los consumidores van muy atadas. Y hoy en día la que más pega ni siquiera es la Navidad, es el Halloween. Halloween logró desplazar a la Navidad, que cumple lo que hace en 2 meses. Halloween lo hace en un día. Todo lo que mueve, todo lo que es alimentos, decoración, dulces, disfraces, ¿listo? Mientras que lo que se tarda directamente la Navidad 2 meses, lo hace directamente Halloween en un solo día. Y ese clima, importantísimo. ¿En qué sentido? ¿Ustedes recuerdan cuando hubo esas oleadas del niño y la niña en donde o eran calores extremos o inviernos extremos? En donde directamente nosotros decíamos qué es lo que está pasando, pero qué pasa en el mercado. Que si entonces teníamos mucha agua o teníamos mucho sol, se dañaban o se morían los animalitos, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ello, ¿qué pasaba con la canasta familiar? Todo se alzaba en ese momento los precios, todo era súper costoso, la libra de carne llegó a costar casi 10.000, 12.000 pesos hace 3, 4 años. O sea, prácticamente nos tocó mantenernos a punta de pescado y pollo porque directamente todo lo que era la carne de res y de cerdo estaban intocables. Entonces, el clima nos afecta directamente como empresa. Y si nosotros no comenzamos a revisar ese entorno, pues muy probablemente no vamos a poder generar estrategias. Porque ¿qué hacían los restaurantes? Dejar de vender los almuerzos porque la carne estaba súper costosa o subirle el doble del precio. No, lo que hacían era generar alimentos a partir de otros ingredientes que no tuvieran que ver con la carne de res o con la carne de cerdo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí es importante que ustedes comiencen a analizar qué decisiones del gobierno, qué competencia, temporadas especiales y costumbres de los consumidores son los que ustedes están divisando desde su sector, porque acuérdense que nosotros nos manejamos directamente por sector, directamente de transporte, telecomunicaciones, de servicios, manufacturero. Entonces, a partir de su sector van a cambiar esas decisiones de ese entorno. Bueno, entonces ahí les mandé una explicación clara de cada una de ellas, pero quería ahondarles un poquito porque muchas veces no tenemos en cuenta y no estamos enterados de ese entorno y ahí es donde comenzamos a fallar. Bueno, resulta y pasa que nosotros tenemos a alguien que se llama muy importante para nosotros como empresa, que se llaman los clientes. Y esos clientes están divididos en 4 tipos de clientes. Los clientes activos, que son los que ya han comprado mi producto, que son mis clientes actuales, que mejor dicho son los que prácticamente se encuentran fidelizados. Y tenemos unos clientes internos, que son mis empleados, los proveedores y los socios. Hagan de cuenta que directamente yo maltrato a un empleado. Y ese empleado comienza a maltratar ¿a quién? Directamente a mis clientes externos o potenciales o activos. Entonces, recuerden, muy importante que su cliente interno se encuentre motivado, porque si ese cliente interno no se encuentra motivado, va a desmotivar a esos posibles clientes que van a venir a adquirir los productos o los servicios de la empresa. Esos clientes potenciales son los que han mostrado interés en adquirir el producto. Es decir, hoy no tengo la plata, me enamoré de un jean, pero voy a esperar a la quincena para ir a comprarlo. Entonces, yo directamente como cliente interno, o sea, como empleado, ¿qué hago? Generar una base de datos que muy probablemente le va a recordar a ese cliente potencial que por favor se acuerde que estaba interesado en X o Y producto. Y esos clientes externos vienen siendo aquellos clientes que directamente no los tengo identificados, pero que en algún momento pasaron por el frente de mi negocio y terminaron haciendo una compra esporádica. Es decir, no son activos porque no lo van a hacer a diario, ni mensual, ni anual, sino que por X o Y motivo terminó estando directamente entre mi negocio. ¿Vale? Bueno. Y aquí yo les pongo también como unos ejemplos de quién es mi clientela y pilas, porque muchas veces pensamos que el cliente viene siendo el mismo consumidor. Entonces, hagan de cuenta que yo soy la dueña de una mascota. Al ser la dueña de una mascota, yo soy la clienta porque yo soy la que voy y compro directamente la comida, la purina, y al comprar esa purina yo se la doy directamente a mi perrito, a mi mascota, pero yo no la consumo. El que la consume es la mascota como tal. Entonces, cliente es diferente a consumidor. El cliente es el que compra o adquiere el producto y el consumidor es el que termina consumiendo ese producto. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta más adelante. Y tenemos
clientes que directamente son personas naturales o jurídicas. Recuerden que yo puedo tener un sector como cliente, el sector empresarial. Entonces, ahí ya muy probablemente la empresa va a ser jurídica, pero también hay empresas que son de personas natural que directamente no han superado esos 120 millones de pesos en ventas en el año. Entonces, al no superarlos, terminan siendo personas naturales. En el momento en que superen esas ventas de 120 millones de pesos, ya pasan a ser jurídicos, o sea que pasan a ser prácticamente a pagar impuestos, pagar IVA, mejor dicho, RTICA, todo lo que nos directamente legalmente tenemos que pagarle al Estado, ¿de acuerdo? Entonces, ese cliente tiene primeramente una necesidad de satisfacer un deseo. Por eso ustedes investigaron la pirámide de Maslow. Todo parte a partir de una necesidad que sea identificada o no por él. ¿De acuerdo? Identificada, ay, mire, mija, se me dañaron los zapatos. Entonces, tengo que ir a comprar unos zapatos. Pero otra persona llega y le dice, ay, miran esos tenis tan lindos, a ti te quedarían espectaculares. ¿Sí ven? Puede ser identificada por mí o no. ¿De acuerdo? Tiene una capacidad presente o futura. Presente es que paga ya, chan, con monedas o con billetes. Futura, que pide un préstamo o pasa la tarjeta de crédito a tantas cuotas. ¿De acuerdo? Y tiene un poder de decisión individual o influido, como veníamos diciendo, es reconocido o no por él. A partir de ello, entonces, usted debe identificar a su cliente como la persona más importante de su empresa, porque es la que le va a dejar directamente todas esas ganancias y todos esos dividendos para usted poder subsistir dentro del mercado. Porque si usted no está rentando, usted no está ganando, usted directamente no está obteniendo una utilidad a partir de su negocio, pues sencillamente usted le toca, ahí sí como dice, apague y cierre, ¿no es cierto? O sea, quebramos. Entonces, ahí es donde directamente el mercadeo comienza a mover a partir de estrategias. ¿Cómo hago yo directamente para adquirir más clientes y que mis clientes realmente sean activos? ¿Sí? O sea, que compren. Porque a mí no me interesa el cliente que va y pregunta y después paso y no pasa, ¿de acuerdo? Porque son clientes desgaste, pero muy probablemente si yo no los atiendo bien, ¿cómo se van a convertir en esos posibles clientes, no es cierto? Entonces, acuérdense, las 4P van amarradas a todo lo que tiene que ver con servicio al cliente, porque yo nada saco con generar un excelente producto o servicio, ponerle un buen precio, directamente comenzar a promocionarlo y directamente distribuirlo en todo lado. Si la persona que va a atender directamente a ese cliente comienza a atenderlo con 3 piedras en la mano, automáticamente me espanta el cliente. O sea que toda mi estrategia de mercado se fue al piso, ¿no es cierto? Entonces, todo va relacionado, tanto las 4P junto con lo de servicio al cliente, para que lo tengan en cuenta. Ahora, esas motivaciones son reflexivas o son impulsivas emocionales. Una compra reflexiva, necesito comprarme ya una camioneta porque el automóvil se me quedó pequeño porque somos 4 integrantes en la familia y viene un quinto. Eso es una compra reflexiva, pasar de un automóvil a una camioneta. Impulsiva, voy pasando directamente por el frente de los postres y me quedé ahí mirando porque me olió a fresas, a frutillas, el aroma, los colores me atrayeron, ¿no es cierto? Entonces automáticamente se convierte en una compra impulsiva. ¿Listo? Bueno, esos fines de la compra vienen siendo por economía, apariencia, seguridad, utilidad y comodidad. Por economía, nosotros ¿qué compramos? Muchos artículos que son chinos, ¿no es cierto? Marcas dentro de los supermercados que no son propias, que son mucho más baratas porque directamente, por ejemplo, la marca de la Olímpica, ¿sí? La O, marcas éxito, marca de uno, ¿sí? Son mucho más económicas. Por apariencia, directamente cuando nosotros queremos generar estatus, ¿listo? Entonces, si yo voy a comprar dentro del sector, digamos, textil, todo lo que tiene que ver con moda en cuanto a apariencia, en cuanto a ropa para mujer, muy probablemente voy a comprar en Zara, en Estudio F, en Nela, en Tommy, directamente en la COS, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy generando un estatus por apariencia. Pero ahora si nos vamos para el sector de seguridad, ¿qué marcas o qué productos compraría yo? Muy probablemente tapabocas, cofias, botas puntas de acero, todo lo que tenga que ver con seguridad. Pero entonces, bueno, y si yo me voy entonces para el sector familiar, por seguridad, ¿qué me compraría en cuanto a un automóvil? Bueno, pues me compraría un automóvil que tenga muy probablemente
4 o 5 ahí va, dependiendo de los puestos que tenga la camioneta. Si se dan cuenta la diferencia, pero si me voy a comprar una camioneta por economía, ¿qué me compraría yo? Ahí entonces comience usted a analizar directamente. ¿Listo? Bueno, por utilidad, ¿qué compramos por utilidad? Todo lo que sean electrodomésticos. Entonces, hagan de cuenta que a ustedes se les dañó la lavadora, se les dañó la nevera, se les dañó el televisor. Díganme si no es por utilidad que uno directamente termina comprando estos implementos. Bueno, y por comodidad ya directamente entonces todo lo que tiene que ver con productos como los edredones, almohadas, colchones, tenis, todo lo que usted lo haga sentir cómodo. ¿De acuerdo? Entonces, en esos fines de compra es importantísimo que usted identifique cuál es el concepto que va a manejar a partir de su empresa, porque a partir de ello ustedes comienzan a identificar cómo va a ser su producto y cómo debe salir, porque imagínense ustedes en apariencia que el producto se vea como económico. ¿Realmente ese concepto tiene que ver lo uno con lo otro? No, estamos cerrando, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos directamente dejarlo uno y el concepto por el otro. Tenemos que ir unificados el uno tanto como el otro. Bueno, pues a partir de ello comenzamos a identificar unos hábitos de compra y ahí yo se los describí absolutamente todos, en donde cada uno, si yo comienzo a darle facilidades de compra, rapidez, todo esto, pues el cliente va a ser más habitual y se va a volver más activo, ¿no es cierto? Hagan de cuenta, les voy a poner dos ejemplos. Cuando nosotros vimos la película de McDonald's, el concepto era la rapidez, ¿no es cierto? La agilidad con que le entregaban directamente el producto al cliente o consumidor. Pero, digamos, este mismo concepto, este mismo hábito lo tiene directamente Crepes and Waffles, en donde usted va prácticamente a obtener un momento social, en donde en promedio usted más o menos se demora 2 horas cenando, compartiendo, departiendo una comida con algún amigo, familiar o conocido, ¿no es cierto? Cambia ese concepto. Entonces, esos hábitos de compra ustedes directamente los va analizando dentro de la idea de negocio suya. ¿Listo? Bueno, y entramos a algo muy importante que se llama la segmentación de mercados. ¿Por qué? Porque es tan importante, porque directamente ahí usted va a identificar cuál va a ser directamente su cliente. Usted tiene que entrar a definir esas características que va a tener su cliente. No es lo mismo yo decir que mi cliente van a ser personas entre las edades de 5 años hasta los 12 años, que podría ser de pronto para dulces ácidos, que decir, yo voy a tener unos dulces normalitos, ¿no es cierto? El típico dulce como la menta o como los moritas, ¿no es cierto? Ya va a tener un segmento mucho más amplio en cuanto a los rangos de edad. Es decir, puedo a partir de los 5 años hasta los 55, 60 años, dependiendo de las personas que tengan problemas de salud o no. Entonces, cambia mucho lo que es mi segmento. Y ese segmento es ese pedazo de la torta que usted aspira llamar para que sea su cliente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que es tan importante identificarlo. Entonces, dentro de esa segmentación nos hablan de 4 principales criterios. En este caso viene siendo el geográfico, el demográfico, el psicográfico y el conductual. Ese geográfico nos está poniendo en posición dónde va a estar ubicado nuestro cliente. Si yo hablamos de una marca, por ejemplo, que es internacional, como lo es Sony, ¿no es cierto? Entonces yo diría en los principales países del mundo. ¿Y en dónde lo vamos a encontrar si estamos hablando de Colombia? En las 15 principales ciudades de Colombia. ¿Sí o no? Ya no lo hacemos por región, sino por las principales ciudades. Entonces, a partir de ello, usted comienza a hacer un cruce de variables. Ay, hemos eliminado el límite de tiempo, 40 minutos. Ay, qué bien, fantástico. Nos acaban de regalar un poquito más de tiempo, perfecto. Entonces, a partir de ello, yo comienzo a identificar, pero si al contrario, yo voy a poner una panadería y la panadería, digamos que va a estar en Chapinero. Yo ya no hablo de país, yo hablo de país como Colombia, ciudad Bogotá, pero yo voy a hablar ya directamente como barrio. Y en este caso va a ser en la localidad de Chapinero y va a ser en el barrio tal, puede ser Chapinero alto, bajo o medio. ¿De acuerdo?
Ese clima es importante en el sentido de que, digamos, yo voy a vender chaquetas. No es lo mismo vender una chaqueta bumper a una chaqueta rompevientos. Cambia directamente la referencia, ¿no es cierto? Entonces, al cambiar la referencia, cambia la segmentación. Es decir, si yo voy a vender chaquetas bumper de esas súper gruesas, muy probablemente tengo que escoger climas fríos. Pero hagan de cuenta que yo quiero llegar a Barranquilla. Voy a llegar con esta chaqueta bumper, no porque nadie se la va a poner, ¿no es cierto? Nadie la va a utilizar. Entonces, ahí sí como dicen, estoy en la vivienda, estoy en el lugar equivocado. Entonces, a partir de ello, yo digo, allá sí podemos vender chaquetas, pero la ropa de vientos porque le va a proteger del sol, de la brisa, directamente del clima, ¿no es cierto? Entonces, sí nos sirve vender chaquetas, pero que sean ropa de vientos en climas cálidos. Entonces, a partir de ello, yo comienzo a identificar. Esa parte demográfica ya nos habla directamente de todas lo que ya son las referencias directamente del cliente, o sea, qué edad tiene, sexo, núcleo familiar y demás. Entonces vamos a entrar a ver una a una. Edad, como les decía, los dulces. Si yo voy a vender dulces ácidos, muy probablemente van a estar entre los 6, 7 años de edad, porque a un chiquito yo no le voy a dar, a un niño de 2 años no le voy a dar un dulce ácido, porque primeramente no le va a gustar, segundo, pues tampoco está como bien visto, ¿no es cierto? Entonces yo digo, a partir de los 7 ya comienzan a ser más picositos, más como más inquietos los niños a querer probar y a conocer. Y podríamos hablar hasta unos 14, 15 años, que muy probablemente les va a gustar. Ya una persona de 20, 25 años no se va a comer un dulce picante porque ya no le va a llamar la atención, ¿no es cierto? Listo. En la parte de sexo, si hablamos con el dulce, indiferente si es hombre o es mujer, pero más probablemente lo consumen los hombres que las niñas si es ácido. Si es un dulce normal, tanto hombre como mujeres lo podrían consumir. Pero pongamos un claro ejemplo, los jeans. Los jeans yo podría decir si es de sexo femenino o sexo masculino o es transexual, ¿no es cierto? Porque indiferentemente cambia la horma del jean, ¿vale? Y dentro de ese núcleo familiar nos habla directamente de por cuántas personas está compuesto directamente la familia. Entonces, eso depende de los estratos. Muy probablemente si hablamos, entonces ahí se hace un cruce de variables en donde va tanto la parte demográfica como la psicográfica. Y entonces viene en la parte de clase social con núcleo familiar. Si estamos hablando de estratos bajos, lo que es 0, 1 y 2, muy probablemente va a estar compuesto por 6 a 5 personas. Pero si ya nos vamos para un estrato 3 y 4, estamos hablando entre más o menos en promedio de 3 a 4 personas. Pero si vamos para un estrato 5, estamos hablando en promedio de 3 personas. Si se dan cuenta, cambia directamente ese núcleo familiar. Pero no solamente cambia el núcleo familiar, cambia el poder adquisitivo. Digamos, vamos a comprar un vehículo. Y ese vehículo yo tengo un núcleo familiar compuesto por 4 personas. No voy a comprar un automóvil, voy a comprar una camioneta muy probablemente, ¿no es cierto? Porque ya me quedó pequeñito el automóvil en el momento de los viajes. Pero ¿qué pasa? Si yo soy estrato 2, no me puedo comprar una camioneta, sencillamente me voy a comprar un automóvil y me voy a comprar un automóvil ya no de primera, sino de segunda. ¿De acuerdo? Listo, pero si soy estrato 5, 6, listo, entonces si está el compuesto por 3 personas, independientemente de que seamos poquitos, necesito comprarme la camioneta porque soy algo familiar y porque tengo el poder adquisitivo y porque necesito demostrar, pero no me voy a comprar cualquier tipo de clase de camioneta, me voy a comprar una BM, me voy a comprar un Audi, un Volvo, ¿no es cierto? Directamente ya marcas que son mucho más costosas. Entonces, por eso les digo que es un cruce de variables, tanto en núcleo familiar como en clase social, porque nos da el poder adquisitivo. Dentro de esa ocupación entra todo lo que son amas de casa, obreros, empleados, ejecutivos, gerentes, profesores. ¿Listo? ¿A qué se dedica directamente la persona? Y si nosotros estamos hablando de pronto de la marca, vámonos para Lenovo, ¿sí? Si nos vamos para Lenovo, muy probablemente su ocupación es que va a ser un empleado común, normal y corriente, ¿no es cierto? O un ejecutivo. Pero si yo ya voy a utilizar la marca Mac, muy probablemente es arquitecto, es ingeniero, es diseñador, cambia a partir de esa ocupación. ¿Listo?
Bueno, en educación vamos desde primaria hasta maestrías y doctorados. Entonces no es lo mismo comprarse un computador para una persona que estudia primaria, que puede ser cualquier marca, pero tiene que ser un computador de escritorio. Pero si al contrario estoy estudiando una maestría o doctorado, muy probablemente me voy a comprar un portátil, pero depende de lo que esté estudiando. Ahí directamente ya cambia el sistema operativo. ¿Listo? En raza, un claro ejemplo es directamente, digamos, necesito crear un champú para raza afrodescendiente. Entonces, muy probablemente me voy a comprar un champú que nutra mucho más. No me puedo ir a comprar el típico Pantene o el Head and Shoulders o el Savital, ¿no es cierto? Directamente compro uno que sea mucho más nutritivo y que directamente le sirva directamente a la raza. En estado civil, ese estado civil ya viene a hablarme, no es lo mismo, digamos, el consumo de cerveza, si yo estoy soltero o estoy casado o soy viudo. Ahí varía. Y en esa variación es donde usted tiene que identificar dónde se encuentra su cliente. Si yo estoy hablando de la cerveza, muy probablemente lo voy a poner en el sector universitario, ¿no es cierto? Y en ese sector universitario voy a poner que sea el estado civil, que sea muy probablemente que sea soltero. Porque si yo ya lo pongo casado, ya directamente no va a tener, digamos, no va a ser mi principal cliente. Ya cambia directamente esas expectativas. ¿Listo? Y en esa religión y en esa nacionalidad, bueno, nacionalidad casi no nos interfiere, pero ahí no lo colocan, pero pues no es que aplique mucho en cuanto a los productos o servicios que nosotros vendemos a nivel nacional. Pero la religión se interfiere mucho, digamos, si nosotros vamos a fabricar prendas directamente, faldas largas, en este caso, pues nuestro principal cliente va a ser en cuanto a la parte de religión, la religión cristiana, ¿no es cierto? Pero si yo al contrario voy a fabricar jeans, cualquier tipo de religión o cualquier persona que no tenga alguna religión lo puede usar. ¿Listo? Bueno, entonces en ese cruce que ya hablamos, entramos a la parte psicográfica y nos habla de clase social. Recuerden que nosotros tenemos desde el estrato 0 hasta el estrato 6. Y ese estrato 0 son las personas que directamente comenzaron a hacer invasiones directamente dentro de las ciudades. Entonces comenzaron a invadir terrenos. Ellos son estrato 0 y sus principales clientes son directamente las fundaciones. Del 0 al 6, ¿por cómo nos clasifican? Directamente por los servicios públicos. Ese estilo de vida nos habla qué les gusta hacer a las personas, qué hábitos tienen, qué pasatiempos. Y esa personalidad referentemente ya es si la persona es alegre, huraña, es activa, es vivaz, ¿sí? ¿Cómo es esa personalidad? Y por último, aquí es donde viene lo más importante porque nos ayuda directamente a sacar la proyección de ventas y es donde de pronto se les dificulta un poquito la parte de segmentación. Entonces, a partir de esa segmentación nos dice cuál es la actitud hacia el producto. Entonces les voy a poner un claro ejemplo que no gusta mucho, pero que queda muy claro las cosas. Toallas nosotras, ¿sí? Las toallas higiénicas nosotras. ¿Cuál es la actitud hacia el producto? Pues que realmente es un producto que es reconocido y que es una marca que se encuentra posicionada con alta calidad dentro del mercado. ¿Cuáles son los beneficios buscados? La higiene, el aseo, la seguridad, la confianza, ¿no es cierto? El sentirse protegido. ¿Cuántas veces lo compra? Muy probablemente lo compra una vez al mes. ¿Sí? ¿Y cuándo lo va a comprar? Cuando realice el mercado. ¿De acuerdo? Si el mercado lo hace a comienzo de mes o a quincena. ¿Listo? Entonces, si usted se da cuenta, esa parte conductual nos ayuda a identificar dónde se va a encontrar el cliente y cada cuánto me va a comprar el cliente el producto. Entonces, eso es lo que tiene que ver con referente a la parte de segmentación. ¿Qué es lo que yo necesito que ustedes comiencen a hacer? A que identifiquen cuál va a ser el perfil del cliente de su idea de negocio. ¿Sí? Cada uno ha plasmado una idea de negocio y a partir de ella directamente va a comenzar a revisar, bueno, el perfil de mi cliente, bueno, está ubicado en Bogotá, está en la ciudad o es por barrio, está entre tales edades, es de sexo tal, su personalidad es así, es asá, él compra el producto una, dos, tres veces al año o al mes, ¿sí? Eso es lo que yo necesito que comiencen a identificar quién va a ser su cliente. Entonces, para ello yo les envié dos ejemplos. El primer ejemplo es de lo que nosotros no debemos hacer. ¿Por qué? Porque primeramente
es definir, lo que hizo aquí Tigo fue definir a un segmento del cliente muy amplio, pero digamos no es lo mismo que sea de gama alta, que sea iPhone, a que sea Samsung, a que sea gama alta de Motorola. Si se dan cuenta, cambia totalmente. Y al cambiarlo, yo no estoy identificando realmente quién es mi cliente. Y lo importante de identificar quién es mi cliente es hacer toda esta directamente identificarlo por producto de referencia. No es lo mismo vender un jean para hombre que para dama o para niño. Es la misma prenda, pero cambia dependiendo la referencia. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ello, ustedes tienen que comenzar a identificar ese perfiles por referencia. No es lo mismo un perfil del cliente para una libra de arroz Diana que para los 5 kilos de arroz Diana. Cambia totalmente en cuanto a su núcleo familiar, cambia en cuanto al estrato, cambia en cuanto a la parte conductual. Si se dan cuenta, cambia totalmente todo. Entonces, por eso es que les digo, yo debo ser un poquito más específico y debo de tratar de identificar un perfil del consumidor como lo hizo la casa de mi abuelita, por eso les puse los dos ejemplos, el que no se debe hacer y el que más o menos usted debe comenzar a identificar. ¿Listo? Entonces, a partir de ello, nos quedan estas tres cositas y vamos para la parte de preguntas. Bueno, en esas ventajas buscadas nosotros compramos por economía, por duración y calidad o por simbolismo. Si nosotros vamos al ejemplo del reloj, por economía, ¿qué compraríamos? Relojes de marca Pollito, ¿no es cierto, Soxo? De esos que, mejor dicho, no tienen marca, que me costaron 5.000 a 15.000 pesos dentro del mercado, generalmente chinos. Por duración y calidad ya podríamos entrar a hablar directamente de relojes como Casio, como Bossi, como Tommy, como Swatch. Ya si nos vamos para la parte de simbolismo, entraríamos a hablar de relojes directamente como, ¿cómo es que se llama este? Como Rolex. Es que se me olvidan las marcas ahora. Bueno, las marcas de relojes que promedio estarían el más económico a partir de 3, 4 millones de pesos. ¿Listo? Entonces un Tissot, sí, ya son mucho más costosos. Ya directamente lo manejamos es por simbolismo. Vámonos entonces para la línea de carros. Por economía me compraría un carro chino, ¿sí? De cualquier carro chino. Duración y calidad, un Renault, un Mazda, un Chevrolet, un Ford, ¿listo? Ya por simbolismo, un Ferrari, un Volvo, un Lamborghini, si se dan cuenta, entonces directamente esas ventajas buscadas, ustedes las tienen que identificar como concepto de producto, porque a partir de ello ustedes comienzan a identificar el precio, ¿sí? Porque digamos, si a mí un Volvo me costara en promedio 15, 20 millones, estaría por simbolismo y estoy arrancando apenas idea de negocio. Sí, apenas estoy arrancando. Pero al contrario, yo sé que mi producto lo estoy generando a partir de simbolismos. Tengo, o sea, así no se me vaya en el costo directamente en la producción del automóvil. Sé que lo tengo que sacar costoso y sé que tiene que tener innovación y sé que tiene que tener las mejores materias primas para el desarrollo de este producto. Entonces, a partir de ello comienzo yo a crear ese concepto de línea bajo el cual voy a arrancar esa idea de negocio. ¿Listo? Entonces, es importantísimo que usted lo tenga claro antes de arrancar. Bueno, entonces, de ahí para allá ya comienza a explicarles la parte de estilo de vida, que ya es, digamos, es más fácil de entender y ya les pongo ahí ejemplos. Entonces, quiero hacer un momentico como las preguntas para que directamente ustedes me las hagan llegar por el chat o no sé si levantan la manito para ver si tienen alguna pregunta, duda, inquietud que les pueda resolver al respecto. ¿No? ¿Todo les quedó claro qué es lo que tenemos que hacer directamente? Recuerden que yo lo que necesito es que ustedes para el día de hoy tengan es directamente todo lo que es el perfil del consumidor. Y ese perfil del consumidor usted lo va a definir directamente bajo el esquema de la segmentación. ¿Vale?
Entonces, si tienen alguna pregunta, háganmela llegar y si no, pues entonces damos por terminado la sesión. ¿No? Bueno, entonces quedamos así. Cualquier duda o inquietud, recuerden que yo quedo pendiente directamente por el WhatsApp, quedo pendiente y ahí los estaré atendiendo. Entonces, que tengan feliz tarde y hasta luego.